Pues partido muy completo del Real Madrid, victoria muy contundente, donde tenemos mucho que destacar. Vente y lo comentamos. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este vídeo análisis de una victoria muy coral del Real Madrid ante Girona en un encuentro realmente completo en todos los aspectos. Ahí está la diferencia en un partido que a partir sobre todo del segundo cuarto ya marcábamos una tendencia clara para romper, donde hemos visto que el Real Madrid ha manejado el ritmo en los dos lados de la pista y al margen de que varios jugadores han superado los 10 puntos, lo cual en básquet europeo significa que ha habido mucha colaboración de jugadores en ataque, me ha gustado mucho la capacidad creativa de bases como Chacho y el Facu, a la hora del 2 para 2, pick and roll, y muchas situaciones de pase y extra pass, donde hemos encontrado muy buenas soluciones para el tiro de fuera o penetraciones pillando a contrapié a los defensores del conjunto catalán. Creo que hemos tenido una muy buena estructura de distribución de balón, hemos sido generosos y eso nos ha permitido en ataque, pues eso, manejar muy buenos porcentajes de 3 y ser capaces de desarbolar el entramado defensivo del rival, ¿no? Así que me ha parecido un partido muy bien jugado, canastas muy bonitas, muy bien ejecutadas y donde hemos pensado en ese compañero que estaba liberado, ya fuera Chacho, Yabusel, Gerson ya, Yanan Musa, Poirier por dentro, sea el que fuera, hemos encontrado a ese compañero en esa situación para buscar la mejor solución en 5 para 5. Pero obviamente en defensa también hemos robado muchos balones, donde el Facu, por ejemplo, ha recuperado mucho, pero hemos generado pérdidas a Girona, lo cual también nos ha permitido correr y sobre todo tener un mejor control del rebote defensivo con respecto a Baskonia, donde no hubo control del rebote. Y por eso vivimos en el alambre tanto en ese partido, ¿no? Obviamente el rival es el que es, obviamente bastante inferior, lógicamente, al conjunto vitoriano, pero quiero poner en valor todo esto, ¿no? Entonces, más allá de nombres propios, Yabusel, que otra vez ha estado destacado, hoy mejor en el rebote, minutos para Diagne, minutos para el Lyon Ndiaye, que volvía en este caso de Senegal y era un partido seguro difícil para él, pues bastantes minutos juntos de Lyon y Diagne para dar descanso, porque se viene una semana muy dura. Todo esto en el desgaste de Baskonia, en un partido muy duro, y luego, sabiendo que tienes partido ante los Maps, partido ante el conjunto de Luka Doncic, luego tienes Efes, otro partido de liga, en un mes de octubre que es realmente muy comprimido en el calendario. Se ha manejado bien o bastante bien los recursos de rotación, Sergio Llull ha tenido su aparición, bueno, creo que ha habido mucha coparticipación del equipo y una buena sostenibilidad defensiva, ¿no? Que nos ha permitido manejar, lo que digo, todos los tiempos del partido de manera bastante evidente. Así que nada, creo que es un partido que no tiene mucha más historia. Yanan Musa está en un momento magnífico, promediando, creo que eran 16 puntos por partido. Ahora mismo el jugador con más impacto ofensivo de la liga endesa y de los mejores de Europa en esta faceta. Mario Gerson ya siendo el jugador que más minutos de media sin Tavares ahora está jugando por parte del Real Madrid. Mario en porcentajes quizá no esté bien en el tiro de 3, pero creo que en general, si Chus Mateo le pone tantos minutos, sabe que es un jugador muy sólido y muy completo en muchos aspectos, y en lo tangible, pero también en lo intangible ayuda mucho al equipo. En el puesto de 4 además ha tenido que dar ese paso por las circunstancias, no tener por ejemplo al propio Gavidec. O sea que creo que las conclusiones son realmente buenas. La segunda unidad, ese binomio Chacho-Poirier funcionando muy bien, el propio Poirier cogiendo peso en el equipo y cogiendo liderazgo sin Walter Tavares como center titular, y Ismaila Diagne creciendo cada partido. La verdad es que este chaval, ya sabemos, al margen de su partidazo, los números han podido ir bajando con respecto a lo que fue el Barça, pero él está sostenible. Es decir, en dinámica de rotación en la zona y aportando en un momento donde el equipo requiere de él sin Walter Tavares. El Lyon también estoy convencido que va a seguir aportando. O sea que la rotación ahí, por lo menos en la zona, que es donde más problemas estábamos teniendo, creo que se va consolidando. Y nada, me ha gustado, la verdad. Me ha gustado el partido del Real Madrid. Poquito más que decir. Me gustaría tu opinión al respecto. ¿Qué es lo que esperas de cara a ese partidazo ante los Mavericks, ante Luka Doncic y compañía? ¿Tienes ganas? ¿Te mola ver ese partido? En fin, sea lo que sea, como siempre, déjamelo aquí, en el cajón de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.